Hola, mi nombre es Guillermo Fernández, soy pediatra y especialista en diagnóstico por imagen. Le vamos a dar esta charla en el curso de el rol de las imágenes en la práctica médica. La primera clase va a ser sobre diagnóstico por imágenes en el tórax. Lo primero que quiero hacer un breve resumen desde el punto de vista pediátrico, ¿no? Que hay que considerar que los niños son más sensibles a radiaciones que los adultos, las niñas más que los varones, y siempre recordar que hay que tratar de reducir la radiación y mantener la calidad diagnóstica. ¿Cómo se puede conseguir reducir la radiación? Siempre realizar estudios si son necesarios, nunca solicitar estudios si no son necesarios o si no ayudan al diagnóstico o al tratamiento del paciente. Entonces, la mejor forma como dilema ético que tienen que plantearse es que la imagen deben contribuir al manejo del paciente y a mejorar el resultado final del proceso de atención del mismo. En otras palabras, siempre las imágenes tienen que dar información significativa para el paciente. En el manejo del paciente pediátrico siempre debe incorporarse en la mente el concepto de menor invasividad posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que en pediatría hay que tener en cuenta la invasividad, y no solamente la invasividad incluye colocar una vía, sino también las radiaciones ionizantes, la falta de adiestramiento específico para realizar el estudio o la radiografía, el trauma físico o psicológico que se puede causar en los chicos, el uso de medios de contraste, alguna invasividad instrumental, como sea colocar una sonda, colocar una vía, y muchas veces se necesitan en algunos estudios sedación o anestesia. En la mayoría de los servicios de radiología de alta complejidad, la mayoría de los estudios que se hacen en diagnóstico por imágenes, el gran porcentaje está dado por la radiología convencional. Después sigue la ecografía y después el resto de los estudios. Esto pasa por dos cosas. Una, que la radiología es accesible en la mayoría de los centros, y otra es que es una de las cosas que los médicos clínicos, médicos generales, son uno de los métodos que más saben valorar. Entonces muchas veces es lo que más aprenden en la formación, y es lo que más solicitan porque lo pueden interpretar adecuadamente. Sin contar que, a pesar de todo, de los avances en la tecnología de imagen, la radiografía sigue dando mucha información, no solamente para el médico, sino también para el paciente. Empecemos de los más chiquitos a los más grandes. En la radiografía de tórax, recordar siempre que los recién nacidos, que muchas veces están con problemas respiratorios y están en neonatología, tienen algunas características particulares. Por empezar, son pacientes frágiles, lábiles, sobre todo al frío. Hay que tener cuidado en manipularlos, tomar medidas de asepsia en cada paciente. Hay que pensar que son pacientes que muchas veces son por la edad que tienen, son pacientes muy predispuestos a infección. Entonces hay que tener cuidados extremos. Una de las formas también es proteger el chasis con alguna tela para que no esté en contacto con el paciente. A la hora de sacar la radiografía, para el técnico no es una tarea fácil, ya que cuando grita rayos, la mayoría sale corriendo y no tiene mucha ayuda de la gente que está ahí en el servicio. Esto para que se den una idea, cómo es un paciente laneo, que imagínense, hace una radiografía de tórax muchas veces con una buena técnica, sobre todo de posición, es tarea difícil para los técnicos. Lo segundo que hay que ver es, para todas las radiografías, es si está la técnica satisfactoria para no tener una interpretación errónea. Entonces lo que hay que mirar siempre es cómo está la densidad de la placa, o sea, la penetración que tiene esa placa, si está bien inspirada, si no está movida, y el ángulo de tubo para que no esté rotada. Acá tienen una radiografía de neonatología con la cual salió expirada, y si uno la interpreta a esta radiografía, uno puede llegar a cometer el error de pensar que tiene una membrana hialina, un trastorno en intersticio, y es solamente, hay que ver que está mal sacada, que está expirada, y se recomienda repetir la radiografía. En esta placa que está adecuadamente inspirada, vemos cómo tiene buen aire dentro de los pulmones, sin visualizar ninguna patología. Siempre recuerden que a través del corazón hay que tratar de mirar lo que es la columna y los espacios intercostales
por detrás del corazón. Y cuando valoramos una radiografía, para cualquier radiografía de tórax, ya sea neonatos, niños jóvenes o adultos, siempre hay que tener una interpretación sistemática. Primero continente, después contenido, sigan el orden que ustedes están acostumbrados a seguir, pero sigan un orden para no cometer el error de no ver algo. Siempre digo, miren las partes blandas, las partes óseas, el tamaño y la configuración cardíaca, cómo está la vascularización y la aireación de los pulmones, si hay algún infiltrado, cómo están los mediastinos, cómo están los gases abdominales superiores, que es lo que podemos ver en una radiografía de tórax, y si llega a tener un catéter o una sonda, dónde está ubicada. Acá está para que vean una radiografía normal de un recién nacido, que muchas veces en comparación con los adultos cuesta ver la trama vascular, porque los vasitos son mucho más chicos, entonces a veces no es tan similar a la de un adulto. Y hay que tener cuidado que porque no veamos la trama no quiere decir que tenga un atrapamiento aéreo o un EPOC. Piensen que los vasos de los bebés recién nacidos sobre todo son muy chiquitos y cuesta verlo. Y lo otro que tiene es que las clavículas a veces no es que estén arriba porque el técnico lo hizo a propósito, sino que como son radiografías realizadas muchas veces en el lecho, el paciente justamente está acostado, el tubo no se inclina con la angulación que tiene que dar y muchas veces se ven las costillas diferentes a los adultos, es decir, los arcos anteriores tienden a apuntar hacia arriba, sobre todo los primeros, y las clavículas sobre todo están por fuera de los campos pulmonares. Pero eso no quiere decir que esté mal sacada la placa, es por la lordosis que tiene generalmente a nivel dorsal y que no se angula bien el tubo porque se hace generalmente radiografía a nivel de la incubadora y no se puede hacer una adecuada inclinación. Siempre recuerden que para ver si está bien inspirada hay que mirar 7 8 espacios del lado izquierdo y 6 a 7 espacios del lado derecho. Un poquito menos de lo que se ve en un niño mayor. Y otra cosa, pero muy importante, recuerden que siempre que haya un recién nacido con dificultad respiratoria, no piense que solamente puede ser causa pulmonar, sino que puede ser causa abdominal que está produciendo alteración en los pulmones. Y una de las cosas que hay que descartar siempre es la hernia diafragmática. Por eso, siempre en todo recién nacido con dificultad respiratoria, la primera radiografía que hay que hacer es tórax abdominal y de esta forma nos permite ver si hay una hernia o no y se puede interpretar mejor. Si nosotros sacamos una sola placa, muchas veces torácica, podemos llegar a confundir burbujas dentro del tórax con quistes, congénitos, con malformación endoquística, en estos casos, y en realidad es una hernia. Por eso siempre la primera radiografía por dificultad respiratoria tiene que ser tóraco abdominal. Entonces, factores a considerar en una radiografía de tórax, que ya lo nombramos, la penetración, todo lo que es técnica, si está bien inspirada, si está bien centrada y si está la angulación del tubo de acuerdo a la edad. En niños mayores ya, sobre todo cuando son menores de 4 años, pero no están en la NEO, ya podemos inclinar mejor el tubo, porque lo hacemos generalmente en el equipo de rayo, y se recomienda en menores de 4 años que el paciente esté de cúbito dorsal con angulación del tubo de 10 a 15 grados cefalocaudal y de esta forma podemos hacer que las clavículas estén a nivel de los vértices y dan mejor imagen de las costillas, sobre todo los arcos anteriores, hacia abajo, ¿no? Como se veía en una placa de adulto normal. Se recomienda de cúbito dorsal y no de pie porque es más fácil sostener a los pacientes que se muevan menos, ya sea para un familiar, y muchas veces se puede proteger mejor las gónadas cuando hacemos la radiografía. Entonces, en menores de 4 años se recomienda hacer el cúbito dorsal para mejor, para que salga menos movida la placa, que imagínense sentado de pie es más fácil que el paciente se mueva. Esta es una radiografía con mala técnica, totalmente rotada, y puede llevar un mal diagnóstico. No sabemos si tiene ahí una lesión o una patología a nivel del vértice pulmonar derecho o no, pero no se puede interpretar porque está totalmente rotada. Entonces, siempre valoren, voy a repetir varias veces porque es importante la técnica, porque nosotros podemos cometer el error de diagnosticar una placa mal sacada y en realidad no es porque tenga una patología, sino porque tiene mala técnica. Entonces recuerden siempre que esté bien centrada, es decir, que el centro de las vértebras estén equidistante de los extremos mediales de la clavícula, la angulación del tórax, generalmente como tenemos la lordosis dorsal, generalmente lo que tenemos que ver es las clavículas que tienen que estar superpuestas en la parte superior, el grado de inspiración, que ya lo dijimos,
la penetración, que es buena ver a través del corazón, la apófisis espinosa, perdón, a través del corazón, mirar lo que es las vértebras dorsales sin verla detalladamente. No es que tenemos que ver la apófisis espinosa, los transversos y eso, tenemos que ver una columna radiopaca que corresponde a las vértebras, y a través del corazón tenemos que ver el espacio intercostal posterior para valorar que esté bien penetrada. Y bueno, evitar que tenga movimientos, que también puede llevar a un error, ¿no? ¿Cómo es la mejor técnica en los chicos, sobre todo cuando lloran? Muchas veces para el técnico le favorece que llore, porque es una forma de hacer la radiografía en el momento de inspiración. Es decir, cuando el técnico tiene que saber que el paciente está por inspirar, cuando comienza el grito. Es decir, cuando el chico toma aire y está por empezar el grito, o empezó un milésima de segundo, empezó a gritar, ahí hay que hacer la radiografía, porque quiere decir que tiene toda la capacidad máxima de aire dentro de los pulmones y va a ser adecuadamente inspirada. Y al final del llanto va a ser en expiración. Bien, acá tenemos una radiografía normal de un niño de 3 años que comienza justo en el llanto, en el grito del llanto, entonces está adecuadamente inspirada. Y fíjense que tenemos 10 arcos posteriores, por lo cual equivale a 8 espacios anteriores y 9 espacios posteriores del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos 8 espacios anteriores y 10 espacios del lado izquierdo, ¿no? Es importante, muchas veces los espacios anteriores son menores que los posteriores, por una cuestión que las vértebras generalmente apuntan hacia abajo, entonces podemos tener generalmente 2 espacios menos que si cuentan los posteriores. Cada uno con su escuela para contarlo. A mí me gusta contar los dos. Algunos autores dicen que recomiendan los anteriores, otros recomiendan los posteriores. A mí me gusta ver los dos, a ver cuánta diferencia hay entre los anteriores y posteriores, y siempre recuerden que entre 9 espacios posteriores es para que esté bien inspirada, y si cuentan los anteriores, 8 espacios está bien inspirada, sobre todo el lado derecho, que es donde más fácil es contar, ¿no? En cambio, esta niña ya se puede considerar muy parecida a un adulto, ya con 14 años, y podemos ver las clavículas, las escápulas, que muchas veces las escápulas cuesta despegarla de los pulmones. En adultos es mucho más fácil, porque en los adultos generalmente se abraza el chasis o se pone la mano en la cintura y los codos hacia adelante para sacar los omóplatos de los pulmones, pero en chicos muchas veces eso es difícil y se hace en la radiografía no mirando el chasis, sino mirando el tubo, entonces es más difícil que logremos despegar bien el omóplato. La tráquea, acuérdense que la tráquea van a ver como una imagen radiolúcida que nos permite ver la apófisis espinosa de las vértebras, generalmente hasta la cuarta dorsal, que es donde se bifurca, y pueden ver muy bien la bifurcación de la tráquea. Los senos cardiofrénicos, que muchas veces tenemos una pequeña radioopacidad, que son las almohadillas cardiofrénicas. Los senos costofrénicos, que hay que ver que estén libres y que estén en la radiografía, que no estén cortados, porque si no, no se pueden valorar. El botón aórtico, que es la prominencia que va a aparecer del lado izquierdo a nivel del mediastino. Después tiene la arteria pulmonar y después el ventrículo izquierdo. Entre la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo van a tener lo que es la orejuela, la aurícula izquierda, que muchas veces es difícil diferenciar el ventrículo izquierdo porque mantienen el mismo borde. Si vemos que hay una elevación, o sea, un tercer arco, hay que sospechar que puede ser la aurícula izquierda, y en ese caso puede tener una patología en la aurícula que esté dilatada y lo vamos a visualizar como un tercer arco, ¿no? Y lo que es las mamas, pensar sobre todo en las nenas, no confundirse con patologías, sobre todo cuando ven esta radiolucidez por debajo de la mama, no piensen que esto es un atrapamiento y esto es normal, sino que la mama da mayor radiopacidad por arriba de esta radiolucidez por una cuestión de estructuras blandas, ¿no?, que se superponen al pulmón. La cámara gástrica, ver si se puede ver, si está de pie, generalmente en niños mayores y adultos se trata de hacer de pie. Entonces vamos a ver la cámara gástrica por debajo del diafragma izquierdo. La cúpula diafragmática, recuerden que la derecha puede estar un poco más alta que la izquierda. Y lo otro que tienen que recordar es del lado derecho del mediastino, van a tener lo que es la aurícula de derecha y lo que van a tener por arriba la vena cava superior. Bien, es lo que dije hoy con la penetración. A través del corazón tienen que tratar de ver una columna radiopaca que corresponde a las vértebras dorsales,
y tienen que ver a través del corazón los espacios intercostales posteriores al corazón. Entonces, ¿qué importancia tiene lo de la técnica? Que una radiografía, a lo mejor mal sacada en cuanto a penetrancia, podemos llevar el error de informarla como normal y puede haber una patología. Sobre todo en pediatría, no tanto en adulto, en pediatría no se pide el par radiológico frente y perfil, se pide el frente, se analiza el frente y si necesitamos hacer un perfil, después se pide el perfil. Entonces muchas veces el frente tiene que estar con buena técnica porque podemos llegar a no ver algo justamente por no hacer el perfil y no informarlo. Como este paciente, por ejemplo, que tenía una radiografía de tórax que se interpretó como normal, se repitió al tiempo porque seguía con clínica, se repitió una radiografía de tórax un poco más penetrada y se logró ver por detrás del corazón una imagen radiopaca. Acuérdense que acá tenemos que ver los espacios intercostales y acá se está viendo una imagen radiopaca que no sabemos si está en el corazón, por detrás, dónde está ubicado. En estos casos sí se recomienda hacer una radiografía de perfil para valorar esa imagen que no se veía antes en una radiografía que fue muy blanda o poco penetrada, ¿no? En el perfil podemos ver esa radiopacidad que veíamos, que se ve acá, por detrás del corazón. En estos casos es indicación de hacer una tomografía. Recuerden cuando tenemos una tomografía y queremos ver, sobre todo si es un tumor o infección, o lo que sea, se recomienda hacer con contraste para ver cómo refuerza esa imagen. Y podemos ver en esta tomografía con ventana para mediastino esa imagen que dijimos tipo quística, que no tiene refuerzo en su interior. Densidad de partes blandas, aparece ese interior, fíjense 32 unidades de Hanfield, terminó siendo un quiste broncogénico paraesofágico. Entonces es muy importante que con una buena técnica de radiografía podemos llegar a seguir estudiando el paciente o informar como normal y no seguir el estudio del paciente, ¿no? Algo que a veces consideramos que está mal sacado, pero muchas veces hay que pedirlo a propósito y no hay que pensar que está mal sacado, sobre todo la radiografía en expiración. La radiografía en expiración muchas veces está solicitada a propósito, sobre todo en pediatría, porque sospechamos que un paciente se puede haber tenido una aspiración de cuerpo extraño. Una de las razones, muchas veces uno sospecha que por el interrogatorio, por la clínica, que puede tener una aspiración de cuerpo extraño y muchas veces se recomienda hacer una radiografía en inspiración y en expiración. Y en otros casos, muchas veces que puede tener enfisema congénito o una patología de un pulmón y se puede hacer también radiografía en inspiración y expiración para ver el atrapamiento aéreo. En este caso, se hace una radiografía en inspiración máxima, como se obtiene habitualmente, y podemos ver que se puede interpretar ya como que impresiona más radiolúcido el pulmón derecho que el izquierdo. Se le hizo en expiración al final del grito y se observa cómo el pulmón izquierdo vacía el aire aumentando la radiopacidad del mismo y el lado derecho, por más que hizo en expiración, el aire permaneció. Eso porque hay un atrapamiento que no deja que el aire salga, puede ser por un cuerpo extraño o por una alteración del pulmón, ¿no? Depende de la clínica del paciente. Entonces, siempre pensar que cuando queremos estudiar algún enfisema obstructivo o algún cuerpo extraño, aspiración de cuerpo extraño, se puede hacer inspiración y expiración. El centrado correcto, ya lo saben, equidistante la apófisis espinosa de los extremos medial de la clavícula. Y en pediatría no se olviden de mirar también los laterales del tórax inferior, porque muchas veces arriba quedan quietos y abajo mueven las caderas y se produce que se altere el centrado a nivel del tórax inferior. Entonces tienen que valorar no solamente arriba, sino también abajo. Ahí tiene un ejemplo con una rotación. En este caso se elevó el lado derecho. Como están viendo acá, está elevado el lado derecho, por lo cual me acercó la clavícula a la apófisis espinosa. Y en este lado se elevó el lado izquierdo, por eso me acercó la clavícula a la apófisis espinosa. Esto para que vean cómo se trata de hacer en niños mayores de 4 años la radiografía de tórax. Ya cuando están más cerca de la adolescencia uno puede intentar hacerla como los adultos, pero en chicos mayores de 4 años que todavía es difícil manejarlos, se recomienda hacerlo en la radiografía de frente de tórax, el paciente mirando el tubo. Ustedes saben que en adultos es al revés, el paciente se apoya el tórax contra el chasis y de esa forma el rayo entra por la espalda hacia adelante. Acá pasaría al revés, es anteroposterior.
¿Por qué? Porque los chicos es muy difícil dejarlo mirando el chasis, se asustan, no quieren quedarse quietos, en cambio así es como que es más fácil manejarlo y que el paciente no se mueva. Por eso mismo, como muchas veces la radiografía de tórax son antero-posterior, tenemos un aumento fisiológico del corazón, una cardiomegalia fisiológica, por lo cual el índice de cardiotoráxico muchas veces es del 60%, no como en los adultos que es del 50%. Piensen que al alejar el corazón del chasis podemos tener una cardiomegalia por técnica, no porque esté aumentado el corazón. Y recuerden, como dije antes, que el perfil solo se solicita o se pide cuando en el frente tenemos dudas o vemos algo que nos llame la atención y necesitamos sí o sí el perfil. El perfil, tanto para adulto como para pediatría, siempre se solicita para ver sitios ocultos que no se ven en el frente, que es todo lo que está por detrás del corazón, que lo vamos a ver en esta zona, lo que está por detrás de la cúpula anterior del diafragma. Si ustedes pueden mirar en el perfil, la cúpula anterior es más alta que la posterior, entonces esta zona que es el seno costofrénico posterior, no lo podemos ver en el frente y lo tenemos que buscar en el perfil. Y muchas veces en pediatría los omóplatos se superponen a los laterales de los vértices pulmonares, entonces tenemos que evaluar en esta zona a ver si no hay alguna patología. Hablando un poco de patologías, una de las patologías comunes en lo que es los pulmones son las infecciones virales, ¿no? ¿Qué características radiológicas tienen las infecciones virales en pediatría? Recuerden que produce una opacidad o un infiltrado intersticial peribronquial, es decir, van a ver que los bronquios tienen como engrosadas las paredes, generalmente son pobremente definidos. Si encuentran condensaciones, son como condensaciones pequeñas y parcheadas, que no respetan un límite anatómico específico, pueden afectar diferentes lóbulos. No pacifica completamente un segmento, no es como la neumonía que afecta todo un segmento, sino que son como subsegmentarias, chiquitas. Las cisuras se mantienen en su sitio, no altera la situación de los hilios pulmonares, no desplaza el mediastino, puede asociarse a cuadros de hiperinflación o insuflación pulmonar. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces son pacientes que tienen bronquiolitis, entonces el aire puede muchas veces entrar, pero cuando quiere salir por la inflamación de los bronquios cuesta y empiezan a producir atrapamiento aéreo. Acá tienen una radiografía de ejemplo, en este caso hicieron frente y perfil, pero en el frente ya están viendo que el paciente tiene un aumento de la opacidad intersticial, de tipo peribronquial, parailiar bilateral, sobre todo se ve mejor el lado derecho, y el diafragma tiende a ser un poco más horizontalizado, aumenta el diámetro, aumenta los espacios, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales, entonces es como que tiende a descender un poco los diafragmas. En el perfil se nota mucho más la horizontalización de los diafragmas y el aumento del espacio antero-posterior del tórax. Son signos de atrapamiento aéreo, junto con la opacidad intersticial que tiene este paciente, bueno, bien característico de infección viral. Un ejemplo, paciente de 5 meses de edad internado por bronquiolitis, común que pase en internación, un paciente se interna por bronquiolitis, está con oxígeno a 1 por nariguera, y de golpe lo llama a la enfermera porque el paciente empezó con mayor dificultad respiratoria, acceso de tos y mayor dificultad respiratoria, por lo cual lo primero que hace siempre es una radiografía de control. En los pacientes que tienen enfermedades virales y que están con bronquiolitis o BOR, cuando desmejoran en forma abrupta la mecánica respiratoria o la respiración, la mayoría de las veces se produce porque justamente esos bronquios que están inflamados se pueden llenar de moco y se producen las atelectasias. Entonces lo piden la radiografía y como en este caso pueden ver la radiopacidad homogénea a nivel del vértice pulmonar derecho, que está traccionando la cisura hacia arriba y la tráquea un poco hacia el lado de la atelectasia. En este caso una atelectasia en un paciente con una bronquiolitis, que es una de las complicaciones que puede tener justamente por esa inflamación de los bronquios, se puede tapar con alguna secreción y producir una atelectasia. En el caso de las infecciones bacterianas, las características radiológicas es igual al adulto, vamos a tener opacidades en los lóbulos o segmentos. Recuerden que la neumonía empieza muchas veces segmentaria y se empiezan a propagar por los poros de Coney y Lambert hacia
todo el lóbulo, hasta que no se haga un tratamiento acorde, se sigue propagando hasta afectar el lóbulo y lo único que limitan las neumonías son las cisuras, o sea que pueden terminar afectando todo un lóbulo, ¿no? Por eso se dice que respetan un límite anatómico. Entonces puede empezar con segmentaria y termina siendo lobares. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una radiopacidad muy parecida a la que vimos en la telectasia, pero esta radiopacidad vamos a encontrar lo que se llama broncograma aéreos. En pediatría muchas veces los broncogramas aéreos no son tan fáciles de ver como un adulto, son un poco más sutiles, hay que buscarlo más en la zona del ilio, donde los bronquios son un poco más grandes, pero en la periferia cuesta verlo porque los bronquios son muy pequeños. Pero van a ver una radiopacidad con broncograma aéreo, que es lo característico de cualquier neumonía. Y lo otro que van a ver es el aumento del volumen de ese lóbulo que está afectado porque está lleno de secreción. Va a mantener la cisura en su sitio, o muchas veces cuando son grandes las neumonías que afectan a todo un lóbulo pueden llegar a desplazarla, es decir, alejándola, poniéndola más convexa. Otra causa de diferenciarlo de la telectasia. Como vimos acá, afecta a un lóbulo, va a terminar como aumentando el lóbulo y va a producir que la cisura, en vez de tironear hacia arriba, va a tironear hacia abajo, en este caso que afecta al lóbulo superior, ¿no? ¿Por qué? Porque está lleno de secreción y termina desplazando la cisura, en vez de traccionando como en la telectasia. Entonces, una forma de diferenciar una imagen radioopaca de una telectasia, de una neumonía, es justamente valorar la cisura. Si la cisura está traccionada, piensen en la telectasia. Si la cisura está desplazada, piensen en neumonía. Y bueno, en el caso que podamos ver los hilios pulmonares, no los va a modificar, a diferencia de la telectasia, que muchas veces lo puede traccionar también. Lo mismo que el mediastino, no lo va a alterar, a diferencia de la telectasia, que lo va a traccionar hacia el lado de la afectación, ¿no? Fíjense que una gran radiopacidad, con la tráquea dentro de todo centrada. Si fuera una telectasia esto, la tráquea estaría desplazada. Y muchas veces que tengamos opacidades con broncograma aéreo, no se olviden de valorar la pleura, valorar los senos costofrénicos para ver si no tiene un derrame asociado. Y en el caso que vemos que tenemos un derrame asociado, se puede pedir una ecografía, que es muy útil, siempre y cuando se justifique, porque el diagnóstico, siempre lo digo, en la mayoría de los libros lo van a ver, el diagnóstico de derrame pleural es radiológico. Nosotros podemos ver el derrame pleural por radiología. Muchos te pueden discutir que a veces los pequeños derrames pleurales que se ven posterior no lo vemos por radiología, tienen razón, pero tampoco va a cambiar la conducta. Es decir, si tiene escaso derrame pleural y es solamente en el seno costofrénico posterior, que se va a ver por ecografía, tampoco le van a hacer nada a los cirujanos porque es muy poco el derrame que tiene, o sea que tampoco lo van a punzar, no va a cambiar la conducta. Entonces, más o menos tiene que tener importante o moderado el derrame pleural que se vea a nivel de los senos costofrénicos que estén ocupados, como para uno decidir si va a tomar conducta o no. En esos casos que el cirujano quiere ver si necesita tomar conducta o valorar el derrame pleural, en esos casos sí se recomienda la ecografía. Bien, vamos a ver un cuadrito de diferencias radiológicas entre atelectasia y neumonía, que más o menos estuvimos diciéndolo. Las dos van a ser radiopacidades, como vimos ahí. En cuanto al volumen del lóbulo afectado, en la atelectasia va a estar retraído o disminuido y en la neumonía puede estar normal o aumentado, depende de la cantidad de secreción que tenga. En cuanto a la elevación del mediastino, en la telectasia va a estar traccionado, en cambio en la neumonía puede estar normal o en aquellos que son neumonías muy grandes puede estar rechazado, desplazado para el otro lado. El diafragma en la telectasia va a estar levantado porque va a estar traccionado por la telectasia y en la neumonía puede estar normal o levemente descendido. La cisura en la telectasia va a estar traccionada también, o sea, se va a ir hacia la elección y en la neumonía va a estar normal o desplazada hacia el lado contrario. Y los broncogramas aéreos en la telectasia están ausentes y en la neumonía están presentes. Siempre que veamos una radiopacidad, lo primero que tenemos que diferenciar si es atelectasia o es neumonía. En este caso ya se complica un poco porque ya la radiopacidad es completa, es una radiopacidad del emitor izquierdo. Estamos viendo una radiopacidad del emitor izquierdo, pero llama la atención que tanto la tráquea como el mediastino está desplazado hacia el lado contralateral. Entonces cuando vemos
estas imágenes ya tenemos que sospechar que esa radiopacidad está produciendo efecto de masa contralateral o contralateral y podemos sospechar varios diagnósticos. Derrame, el más común, un derrame importante que está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral, una masa ocupante de espacio en el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, perdón, o en la pleura que está desplazando también hacia el lado contralateral. Podemos sospechar a veces una atelectasia completa del pulmón izquierdo con derrame pleural masivo, que también el derrame hizo que se desplace, porque la atelectasia tendría que ser hacia el otro lado. Pero en este caso, como está desplazado para este lado, lo primero que tenemos que sospechar es un derrame masivo. Pero yo siempre digo, una de las indicaciones para ecografía pleural es el pulmón velado o el hemitórax radiopaco. Porque acá con ecografía tenemos que hacer un diagnóstico de ver si es líquido lo que estamos viendo en la radiografía o no. Acá tenemos otra del lado derecho con la tráquea y el mediastino desplazado hacia la izquierda. Y acá tenemos otra también del lado izquierdo, pero tiene algo de pulmón en la base izquierda que llama la atención para hacer derrame, porque tendría que estar en esto, ocupado esto. Entonces llama la atención para que sea un derrame. Uno puede interpretar que podría ser una masa lo que estamos viendo acá. Bien, le hacemos la ecografía. En esta ecografía vemos el broncograma aéreo, eso están viendo ahí en la ecografía, es el broncograma aéreo, una gran neumonía con derrame paraneumónico. En este caso, estamos viendo un gran derrame con colapso del pulmón por el derrame que está teniendo el paciente. Es decir, que es un gran derrame que terminó colapsando, haciendo una atelectasia por compresión del pulmón, por lo cual por eso está desplazando el mediastino. Y en esta, si bien cuando no vemos el seno costofrénico ocupado, tenemos que sospechar que puede ser una masa, y en este caso fue una masa heterogénea, como están viendo acá, una masa heterogénea por ecografía, que bueno, cuando por ecografía se confirma el diagnóstico de masa ocupante de espacio, tenemos que continuar estudiándolos con tomografía para poder interpretar esa lesión, ¿no? Bien, entonces por ecografía uno puede interpretar si hay una consolidación, si hay un derrame, como dijimos recién, cómo está ese derrame, si está localizado, si está libre, cómo es el contenido de ese líquido, si es un líquido anecoico, que es un transudado, o sea, es un exudado porque tiene finos secos, si tiene tabique. Entonces, por ecografía uno puede valorar la localización del derrame, la cantidad de líquido que puede tener y la composición del líquido, ¿no? Eso le sirve no solamente al clínico, sino al cirujano, porque cuanto más característica de exudado tenga por ecografía, más se merece una punción aspirativa y la colocación de un tubo. Bien, entonces acá tenemos le pidieron una ecografía a un derrame pleural para ver si estaba localizado o no por la ubicación que tenía. Fíjense cómo hace esta imagen ahí en el hemitórax derecho y no se sabe si puede tener también derrame del lado izquierdo. Se hizo la ecografía y en la ecografía se está viendo que este derrame que vemos tiene esta forma. ¿Por qué? Porque tiene tabiques gruesos. Es un líquido anecoico con finos ecos, con tabiques gruesos. De este lado también se veía que también tenía tabique. Entonces ya al tener tabique, uno sabe que si el cirujano punza, muchas veces puede drenar una de las colecciones, pero no todo lo que es el derrame, por lo cual muchas veces necesita toracoscopía para poder limpiar bien la pleura y debridar todos esos tabiques que tiene la pleura. Ahí se ve de los dos lados, es una ecografía succifoidea donde se puede ver las dos bases pulmonares con líquido en la pleura. Entonces recuerden siempre que la ecografía da mucha información para ver si el derrame es leve, moderado o importante. Normalmente nosotros tomamos una medida a nivel de la línea axilar anterior, media o posterior, o vemos en la parte de la región posterior del tórax. Pero siempre que veamos o tomemos una medida, yo siempre les recomiendo a los residentes o a los médicos que hacen la ecografía, les recomiendo que midan donde lleguen a mirar, pero siempre aclaren dónde tomaron la medida. Es decir, si ustedes ven que tiene un despegamiento pleural de 1 centímetro a nivel de línea axilar anterior, cuarto espacio intercostal, por ejemplo, anótenlo para que el cirujano se ubique dónde encontraron el derrame, porque muchas veces vemos derrame pleural subpulmonar, como están viendo acá, subpulmonar,
y no tiene casi derrame pleural a nivel de la línea axilar anterior, medio o posterior, y el cirujano va a punzar y no va a sacar líquido, y va a decir, ¿cómo? ¿Para qué me dicen que tiene derrame si no tiene? Entonces, es importante que el cirujano sepa dónde buscar el derrame ustedes para ver si él puede punzar en ese lugar o si no es accesible la punción donde nosotros elegimos que tiene el líquido, ¿no? Sobre todo en aquellos derrames que son más focalizados. Y como dije antes, la composición del líquido sirve para ver si se punza o se pone un tubo, ya que aquellos líquidos anecoicos que uno sospecha que son trasudados muchas veces se puede controlar e ir viendo la evolución. En cambio, ya cuando tenemos finos secos, como están viendo acá, estos finos secos o tabiques, ya en estos casos tiene que tomar conducta el cirujano. Bien, entonces, paciente que sospechamos una infección, radiografía para ver si es viral o bacteriana. Si vemos pequeños derrames paraneumónicos, valorar si es necesario la punción o no, lo valoran con el cirujano. Si no, se hace tratamiento con antibiótico y valoramos la clínica si mejora o no. En el caso que mejore clínicamente y no se necesita radiografía, no se hace, solamente se pide en los casos que nos quedan dudas que no hay mejoría. Y en el caso que el paciente persiste con síntomas, se recomienda repetir la radiografía para ver si no se complicó esa neumonía que estábamos viendo, y si vemos desmejoría en la radiografía, ya sea porque aumentó, produció una atelectasia, aumentó la neumonía o produce una derrame como estamos viendo acá, se recomienda completar con nuestro estudio. El principal estudio que sirve para ver lo que es la pleura es la ecografía, que en este caso se está viendo que lo que está dentro de la pleura es un exudado. Y esto le va a servir para ver si el tratamiento era el adecuado o se necesita un procedimiento más invasivo, como es la colocación de tubo, que lo va a manejar el clínico con el cirujano, ¿no? Acá tenemos otra ecografía donde se ve finos eco, que también está hablando de exudado. Entonces, cuando vemos exudado, la literatura generalmente recomienda, cuando hay exudado dentro de la pleura, hacer una punción aspirativa. Si viene exudado, colocar un tubo para drenaje. Y si tiene tabiques, como en estos casos, múltiples tabiques, colocar el tubo solo no ayudaría, por lo cual se recomienda muchas veces en estos casos hacer una toracoscopía para poder debridar todos esos tabiques y que drene toda la secreción que tiene adentro. Complicaciones de las infecciones. Entonces, una neumonía puede evolucionar a un derrame paraneumónico, puede persistir y no mejorar o aumentar la neumonía, o sea, y seguir con la sintomatología a pesar de los antibióticos, o puede complicarse con el parénquima, como por ejemplo producir un absceso. En el caso de los estáfilos, muchas veces produce un absceso y el paciente va a desmejorar y producir cavidades dentro del pulmón. Las infecciones, ¿cómo se pueden complicar? Como dijimos recién, con derrame, que ya estuvimos nombrando recién. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Este paciente muchas veces se le pone un tubo, deja de drenar ese tubo que se puso y el paciente no mejora. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que se pone el tubo y hay una mejoría clínica, ¿listo? Se ve cuando en el momento que se puede sacar el tubo, o que no mejore clínicamente, siga con su fiebre, siga con su sintomatología, por lo cual el tubo se valora, no está drenando. Se recomienda repetir la ecografía y se va a ver en estos casos que hay mucha secreción todavía, hay mucho derrame y el tubo no drena. Entonces, ¿qué pasa? Hay que pensar qué pasa con el tubo. Puede ser que esté acodado, como se puede ver acá, o puede ser que el tubo esté mal colocado. Y otra de las razones que puede pasar es que veamos en la ecografía múltiples tabiques, entonces el tubo no está drenando porque está solamente en alguna de las cavidades y el resto no lo puede drenar. Cuando vemos estos tabiques, como dije siempre, va a toracoscopía, y cuando vemos que hay una secreción, un exudado y el tubo no está drenando, hay que pensar que hay un problema en el tubo, a ver qué puede ser. Entonces, cuando hay tabiques, se recomienda toracoscopía. Cuando el tubo no está funcionando y es un exudado, hay que valorar el tubo. Por ejemplo, en esta, estamos viendo el tubo, que la punta está a nivel del lóbulo superior del pulmón derecho. Al no drenar y seguir con derrame, se realiza una tomografía en este paciente y la tomografía valora que el tubo en realidad no está dentro de la pleura, sino que está en la pared, o sea, se salió y quedó dentro de la pared torácica, y
uno la ve en la radiografía como que estuviera dentro del pulmón, pero en realidad está por fuera del pulmón y por eso no está drenando el tubo. Y la otra que puede pasar es que el tubo está dentro del pulmón, no está en la pleura, está intrapulmonar y muchas veces tampoco drena porque está, es más, van a ver que burbujea el tubo, es porque justamente no está dentro de la pleura, sino que está dentro del pulmón. Y otra de las complicaciones propias de la infección intrapulmonar es que se produzca una necrosis o un absceso. Lo van a ver muy parecido. Las tomografías siempre se recomienda para valorar complicaciones, hacerla con contraste endovenoso y van a ver que hay imágenes hipodensas que no refuerzan con el contraste, que son áreas de necrosis que se están cavitando la neumonía. Como en este caso también, hay una gran cavidad con densidad de partes blandas, con densidad de líquido, perdón, que no refuerza con el contraste. Y en este caso hay un poco de refuerzo periférico, es un absceso pulmonar. Bien, entonces las complicaciones, recuerden que puede ser que a veces se compliquen con necrosis o absceso. Y muchas veces lo que podemos encontrar que una infección es una complicación, es al revés. Una infección es una complicación de algo que tenía el parénquima pulmonar ya de base, como pueden ser cavidades quísticas que tiene el paciente, se sobreinfectan y ahí producen las lesiones. En una radiografía lo van a ver con una radiopacidad. Fíjense que pareciera una radiopacidad en la región inferior del pulmón derecho con el borde convexo. Ya tiene que llamar la atención ese borde convexo. Le hacen una tomografía. En la tomografía están viendo una cavidad quística que tranquilamente pueden sospechar que este paciente es una neumonía necrotizante y esta es un área de necrosis. Se espera, lo que se recomienda en estos casos es hacer tratamiento de su proceso infeccioso y un control post-tratamiento, por lo menos 1 o 2 meses post-tratamiento, para ver si no había algo de base que el paciente tuvo una predisposición a producir esa infección. Como por ejemplo este paciente que ya venía con antecedentes de cavidades quísticas, se infectaron esas cavidades quísticas y muchas veces van a ver en la radiografía nivel hidroaéreo, con casi no hay trama vascular acá, está hablando que es una imagen quística, y en la tomografía estamos viendo lo mismo, esta es una ventana más para el pulmón, donde estamos viendo la misma múltiples imágenes quísticas, esta con contenido líquido en su interior, produciendo un nivel hidroaéreo, y otra imagen quística a nivel del pulmón izquierdo. Son quistes congénitos que muchas veces se complican con sobreinfección, ¿no? Entonces siempre que veamos imágenes quísticas o uno sospeche que el paciente tiene imágenes quísticas, hay que plantearse si las imágenes quísticas son adquiridas o congénitas. Para eso es importante pedir estudios previos, valorar radiografías anteriores para ver si se veía algo que no se dieron cuenta antes y si tenía esa imagen quística antes, sabemos que ya eran congénitas y si no, podemos sospechar que pueden ser adquiridas y si no tiene radiografía o estudios previos, muchas veces nos queda la duda y hay que sospechar las dos si fueron adquiridas o congénitas estas imágenes quísticas que estamos viendo. Otro ejemplo que puede pasar que en las radiografías cotidianas es que hagan una radiografía y ven esta imagen que están viendo acá, que es como que fuera el diafragma que de este lado está más elevado. Entonces uno cuando ve esta imagen elevada, que no llega a elevarse todo el diafragma, sino una parte del diafragma, le pueden pedir un perfil para las dudas que no sea algo en la región posterior o en la base del pulmón. Y estamos viendo cómo la parte posterior del diafragma, que tiene que ser más baja que la anterior, está elevada, con cámara gástrica en su interior. Entonces, cuando está elevada una parte y la otra parte está normal, sospechen que puede ser una lobulación diafragmática o una paresia focal diafragmática. Entonces, en esos casos siempre se recomienda hacer una ecografía para ver si esa lobulación es por eventración o no. Y lo que vamos a ver es el diafragma que está continuo, como están viendo acá, me está diciendo que no tiene una hernia, para diferenciarle una hernia. Y lo otro que pueden utilizar es la ecografía con modo M, que es para ver movimiento. Y cuando ven un diafragma elevado, tenemos que valorar si se mueve o no se mueve. Si se mueve, sabemos que tiene movilidad, por lo cual no es una paresia diafragmática. Y en el caso que pongamos el modo M en el diafragma y lo vemos de esta forma, bien liso, tenemos que sospechar que lo que tiene este paciente es una parálisis diafragmática. Entonces, cuando vemos elevado una parte del diafragma o todo el diafragma, siempre se tiene que diferenciar entre eventración y parálisis.
Recuerden que la parálisis no va a mover movimiento del diafragma y en la ventilación puede tener movimiento disminuido o normal, pero ascendido del diafragma. Recuerden siempre en pediatría que debemos tener presente y conocer algunas normalidades o variantes normales para no cometer errores. Y una de las más comunes en pediatría, sobre todo en menores de 3 años, es el timo. El timo muchas veces lleva a un mal diagnóstico, o sea, a no sospechar que es timo y hacer diagnóstico de neumonía, telectasia, un montón de diagnósticos más ocupantes del mediastino. Entonces, siempre recuerden, menores de 3 años, que podemos encontrar lo que es el timo, y muchas veces el timo no es el de libro, sino son más raros y nos queda en la duda. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una opacidad en el tórax derecho, que tiene forma, si ustedes miran acá, es bien neto y da la impresión que fuera timo, pero nos puede quedar la duda. Y hay dos opciones cuando tenemos duda, o tres, mejor dicho. Hacer un perfil, en el caso que no tengamos un ecografista, le hacemos la radiografía de perfil y valoramos dónde está ubicada esa opacidad. Hacer una ecografía o mostrársela a la gente de imágenes y que diga a ver qué es lo que piensan ellos. En este caso, por ejemplo, no tenían ecografista, donde hicieron el estudio, le hicieron el perfil y se puede ver muy bien cómo en el perfil hay una radiopacidad que está ocupando el espacio claro resto external, característico de la ubicación de timo para la edad, ¿no? Este es más característico de timo, ensanchamiento del mediastino superior, con el signo de la vela. Fíjense que hace ondulaciones, porque el timo, sepan que es una glándula blanda que se acomoda a las estructuras vecinas. Entonces va a ondular a nivel de las costillas, no va a desplazar los vasos. Entonces van a ver una estructura blanda que en radiografía lo van a ver cómo hace la ondulación de lo que sería el contacto con las costillas. Acá también parecía una cardiomegalia, pero se nota bien cómo hace el signo de la vela tímica de este lado. Y en cuanto tengamos duda, la ecografía es muy buen diagnóstico porque podemos valorar la ecoestructura tímica normal, los vasos que no son desplazados, que se acomoda la estructura de los vasos. Y muchas veces también nos sirve para valorar que el timo tenga buena morfología y no tenga una patología propia del timo. Esto es un poco más raro, una radiopacidad paracardíaca derecha. Si fuera un adulto, tranquilamente podrían decir que esto es un agrandamiento de la aurícula derecha, hace el signo del hombro, pero bueno, en pediatría, por la edad que tiene, uno sospecha que puede ser también un timo. Esto es más difícil, es el diagnóstico radiológico, por lo cual se merece la ecografía. En la ecografía se ve muy bien, que es eso que veíamos recién, era ecoestructura tímica, sin afectar ningún vaso ni nada cercano. Bien, pero como dije antes, muchas veces el timo puede tener patología, ¿no? Entonces, a veces es bueno valorarlo por ecografía. Esto es un timo normal, fíjense que es bastante homogéneo, y acá se empieza a tener patologías. Este timo tiene pequeñas calcificaciones adentro, heterogéneo, es por una infiltración leucémica del paciente, y este timo tiene imágenes como quísticas también en su interior, heterogénea, es por una esteocitosis, y este timo tiene una forma más blanca, más ecogénica, que fue un timolipoma. O sea que el timo de por sí puede tener patología, entonces ante la duda se puede hacer una ecografía de timo para ver para valorar ese timo. Conclusión, la radiografía simple sigue siendo el examen de imágenes más utilizado, no solamente porque es accesible, sino porque es una de las cosas que más sabemos los médicos en general. Entonces la interpretamos sin necesidad de personal de imágenes, pero siempre recuerden que ante la duda a la hora de valorar la radiografía, consulten a la gente de imágenes a ver qué piensa antes de solicitar otro estudio que a lo mejor no es necesario. La técnica es muy importante, siempre valoren la técnica al valorar una radiografía. Las imágenes juegan un papel importante en lo que es la patología de tórax, como vimos. La ecografía es un complemento en pediatría muy importante, sobre todo para los chicos, para valorar esa patología que no terminamos de cerrar por radiología, antes de pasar a otro método de mayor radiación o más importante, siempre pasen por una ecografía, que la ecografía en manos experimentadas muchas veces da el diagnóstico sin pasar a otro estudio. Y la tomografía computada sobre todo es útil para procesos de complicaciones, ya sea infeccioso de la pleura, infeccioso del pulmón, infeccioso del mediastino, y obvio también para los que son procesos tumorales.
Siempre recuerden que la tomografía, tanto para procesos infecciosos o procesos tumorales, hay que solicitarla con contraste endovenoso porque necesitamos valorar cómo refuerzan esas imágenes y poder diferenciar qué parte es vascular y qué parte no tiene vasos, ¿no? Recuerden siempre que las radiaciones, yo lo voy a repetir muchas veces porque en pediatría hay que tener en cuenta esto, las radiaciones no se sienten, no se ven, no duelen, pero dejan su marca por 8 generaciones, por lo cual hay que tener cuidado en pediatría a la hora de pedir estudios que utilizan radiación. Muchas gracias.